Eran las 7 de la tarde del 24 de junio de 1986 y el chiquillo, Juan Pedro Martínez Gómez, vestido con un pantalón y un jersey rojos, sonreía ante lo que, sin duda adivinaba, iba a ser una gran aventura. Cruzar España de sur a norte, desde su pueblo, Cánovas, en Murcia, hasta llegar a Bilbao, destino de los 20.000 litros de ácido sulfúrico fumante u oleum que transportaba el camión cisterna de su padre. Muy contento de poder realizar este viaje junto a él, su padre, Andrés, y su madre, Carmen, con los que además pasaría unos días en el País Vasco. Ninguna incidencia perturbó la tranquilidad del viaje hasta bien pasado Madrid, ya muy avanzada la madrugada. Habían hecho las paradas de rigor para descansar y repostar. Así se plantaron a los pies del puerto de Somosierra hacia las 5 de la madrugada. Andrés detuvo el vehículo y, acompañado por su mujer y su hijo, penetró en el Mesón Aragón de Cabanillas de la Sierra. Al camarero, probablemente la última persona que los vio vivos, le llamó la atención el niño porque vestía pantalón y camiseta del mismo color, rojo. No vio cómo montaron en el camión, pero sí que el vehículo emprendió la marcha y entendió que lo había hecho con absoluta normalidad, con la misma que la familia había desayunado en el mesón. Se sentaron y estuvieron allí pues cosa de 15 a 20 minutos. Se lo tomaron y se marcharon. O sea, y al marcharse pues yo en esto de que salía fuera de la barra, pues entre la ventana, nada más marchasen al momento, yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna. Pero vamos, yo no vi tampoco de que fueran ellos ni nada. Así lo atestiguó después el tacógrafo, que había dejado registradas 12 paradas de 2 o 3 segundos. Como dejó descrito el parte de la Guardia Civil, las circunstancias de la vía y climatológicas eran idóneas. Vía en buen estado, pavimento seco y limpio, tiempo seco y soleado, refería el atestado. Y es que la última parada, ya coronado el puerto, fue la más larga, más de 20 segundos. Una hora después, Andrés superaba el último repecho del puerto de Somosierra y bajaba en dirección a Burgos. El descenso lo hizo a mucha velocidad. Cuando subía para arriba, yo ya me imaginé que bajaría sin frenos. Por entonces la curva abajo ya intentó casi volcar y entonces yo le crucé un poquito el camión para que no me diera. Y luego ya subía otro camión detrás, que a ese ya se llevó el limpiaparabrisas. Y luego un poquito más a unos 100 metros, 150, ya fue cuando se tiró a los otros dos que subían. Eran las 6:40 de la mañana cuando el Volvo ya bajaba por el puerto en sentido a Burgos por la vertiente segoviana de Somosierra. Lo hacía a una velocidad normal, casi lenta, de entre 15 y 20 km/h. De forma imprevista, proseguía el atestado, perdió la eficacia de su sistema de frenado, comenzando a ganar velocidad paulatinamente, llegando a alcanzar los 110 km/h. A continuación, Andrés puso el vehículo al máximo de revoluciones y convirtió el descenso en una montaña rusa, hasta 120 km/h, un disparate para un tráiler cargado con 20.000 litros de ácido y que además bajaba a un puerto de montaña repleto de curvas por una carretera sinuosa. Cuando el conductor ya había conseguido controlar el camión en la zona de curvas y logró llegar a una recta, se encontró con otros 3 camiones que circulaban en el mismo sentido. Intentó rebasarlos por la izquierda e incluso llegó a rozar alguno, pero de frente se encontró con un cuarto camión que circulaba en sentido Madrid y se produjo una colisión que alcanzó a los otros camiones con resultados catastróficos. A las 7 menos 25 de la mañana el camión se estrelló en la vertiente norte del puerto de Somosierra, en la línea divisoria entre Madrid y Segovia. La cabina en la que viajaban el camionero y su mujer quedó totalmente aplastada bajo el tráiler. Los cadáveres de Andrés y Carmen no pudieron ser rescatados hasta 10 horas después. Juan Pedro, sin embargo, no estaba entre los restos, ni vivo ni muerto. Hasta el lugar llegaron los servicios de emergencia y encontraron los cadáveres de Andrés y Carmen. El primero en posición de cúbito prono, semienterrado y afectado por la carga de ácido. El de su mujer en posición sentada, atrapada en la cabina y aplastada. Pero faltaba alguien. Juan Pedro, el niño, no estaba allí. No se le volvería a ver jamás. Tu hijo, no falta tu hijo, hija mía. No falta tu hijo, hija mía. Y para hablar de estos casos, como siempre, otra semana más, saludamos a Pedro Riutort. Buenos días, tardes, noches, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Y a Caroline Steff. ¿Qué tal, Carol? Hola, Javi. Hola, Pedro. Pues la verdad es que esta semana vamos a hablar básicamente, yo creo que de los 2 casos de accidentes por carretera
a lo mejor de los más impactantes a nivel, el primero por la desaparición del niño y el segundo, que luego comentaremos, el camping de los Alfaques, por lo que supuso en el momento. Yo creo que ese ha sido de los más graves que existen, pero nos centramos en el primero, en la desaparición de ese niño de Somosierra, ¿no? Como contaba en la presentación, en ese camión cisterna, se encuentran los cuerpos de los padres, que estaban reconocibles, perfectamente reconocibles, levemente afectados por el ácido, pero el niño desaparece, no hay ni rastro de él. La primera línea que se investigó fue uno de los pocos testigos del suceso, que recordaba que allí había parado una furgoneta blanca, una Nissan Vanette, de la que se bajaron un hombre alto y una mujer que dijo ser enfermera. Aseguraba alguno que eran alemanes. Entonces decían que si a lo mejor vieron al niño malherido y en la confusión del momento se lo llevaron. Pero es que a mí me resulta, o sea, si se han llevado a este niño, ¿por qué luego no vuelve? ¿Por qué luego no aparece? No sé qué pensáis vosotros. Bueno, yo pienso, bueno, tengo muchas teorías, ¿no? Pero claro, como no hay un cuerpo, se me hace súper difícil porque dicen que, bueno, que le llevaron al hospital, que en ese caso, si estas personas le encontraron, se debió investigar, ¿no? Algún hospital cerca donde haya pasado este niño, y de alguna manera tenía que haber una información, ¿no? Entonces a mí se me hace súper raro porque, claro, no hay rastro del niño en ninguna clínica, en ningún hospital, no se investigó eso. Y estas personas que le encontraron, o sea, sí vi un video que decía que eran 2 hombres que estaban ahí igual con unas túnicas blancas y que se acercaron a llevarle al niño, no sé qué pasó. Eso se me hace lo más raro, es eso, que no haya rastro del niño para nada, que claro, nadie haya sabido de nada, ¿no? Al ser un accidente con tan pocos testigos, porque prácticamente los que lo vieron fueron los otros camioneros que estuvieron implicados en el choque, las versiones son bastante contradictorias. Aquel decía que si unos alemanes, otro decía que era una familia de gitanos los que se lo habían llevado. Entonces se contradice bastante y no hay manera de corroborar ni de saber nada. Yo creo personalmente que primero hay que situarse un poco. Creo que esto fue en el 86, no sé si es así, o 80 y algo. Yo creo que los métodos policiales no eran los que hay hoy en día, con lo cual supongo que debió eso afectar de una manera negativa a la investigación. Para mí, mi opinión es que el cuerpo es, o bien, ya sé que es muy difícil pensar que sí desintegró, porque hicieron ciertas pruebas con el tipo de ácido que transportaba el camión y decían que era teóricamente imposible que se hubiera desintegrado todo, por lo menos tendría que haber quedado dientes. Pero claro, aquí ya entramos en un abanico de posibilidades. Yo me cuesta mucho creer la historia del rapto, esa me es muy difícil creerla. No sé por qué, porque por pura lógica, digo, con todo el caos que debió crear la ola de fuego o de ácido que había ahí, la colisión y tal, que aprovecharan ciertas personas para raptar a un niño, se me hace muy complicado, la verdad. Y la segunda, que es la de la droga, que por lo visto encontraron cierta cantidad de droga en el camión, que luego también se abrió la hipótesis de que, bueno, en una de las paradas, la última parada, pues el niño hubiera sido secuestrado. Pero perdona que te interrumpa, Javi, en donde se encontraron a las niñas de Alcácer, supuestamente, y estamos hablando de años posteriores, se hizo también un rastreo, según declaraba la Guardia Civil, bastante exhausto, y fíjate cómo que al cabo de 25 años se encuentran un hueso de una de las niñas, unos excursionistas. Sí, pero al final ese caso también tiene otro tipo de implicaciones. Yo creo que este caso no tiene, el caso Alcácer. Yo en este no sé muy bien cómo pudo ser, porque a mí lo que me llama mucho la atención es que este señor, con un camión cisterna que transporta este ácido, un material tan peligroso, ¿por qué lo pone a 120 km/h en una bajada llena de curvas, que cuando al principio de esa misma bajada iba a una velocidad moderada, según se vio luego en el tacógrafo y según arrojó la investigación de la Guardia Civil? ¿Cómo se le ocurre poner el camión a esa velocidad? Claro, ahí entraba el factor ese que tú hablabas del tema de la droga, ¿no? Decías lo del tío,
que sostenía que a lo mejor a ese niño le habían secuestrado porque al padre le estaban obligando a transportar la droga que tú decías, a llevarla, a cruzarla a Francia, y por eso el padre se había puesto como loco con el camión a perseguir un coche en el que podía estar el niño montado. Cuando dijeron que llevaba droga, que yo no estaba aquí, estaba en el campo, y cuando vine, lo dijeron, ay, no sabes que han sacado que llevaba droga. Pues yo me puse tan contenta, la verdad. Digo, pues ya vienen por un sitio por donde buscar a este crío. No sé. Pero tampoco tiene sentido, porque, bueno, bajo mi punto de vista no tiene sentido. Si tú llevas un material tan peligroso como el que transportaba el padre, ponerte a perseguir un coche cuando realmente lo único que tienes que hacer, creo yo, por precaución, es seguir las indicaciones que te han dado los supuestos raptores, tampoco, no lo sé, yo me pongo en la piel de si yo fuera el que conduciera ese camión, creo que lo último que haría es ponerme a 120 en un tramo de curvas. No sé cómo lo veis vosotros, no le veo... Acerca del posible paradero de este niño. No es como en otros casos, como hablábamos del niño pintor, que se han abierto posibles líneas de investigación de uno de otro. No, es que este caso está calificado como uno de los más misteriosos de las desapariciones europeas más misteriosas, ¿no? A nivel histórico. Entonces no se entiende muy bien, porque lo que tú decías del ácido, sí, esa teoría surgió en el momento, mucha velocidad, el ácido, y es cierto que no se hacen pruebas, y las pruebas que se hacen se realizan un año después porque las solicita un programa de radiotelevisión española, que esto también es de ruborizarse, ¿no? ¿Se pudo desintegrar el niño? Un año después del accidente, Televisión Española pidió al Laboratorio de Química Inorgánica de la Universidad Autónoma de Madrid que repitiese un experimento realizado por la Guardia Civil y por el que se descartó que el niño estuviese calcinado entre los restos. Se sometió a la acción del ácido sulfúrico una pata de animal. La masa muscular se perdió en pocos minutos. El hueso, por el contrario, permaneció, si bien muy reducido. ¿Y si la cabina en la que posiblemente dormía Juan Pedro se convirtió en una bañera de ácido sulfúrico? ¿Se hubiera encontrado algún resto? ¿Se pudo descomponer el niño? Pues se comenta que era bastante difícil, lo que tú has dicho, que no quedase ni un resto del niño. Entonces... Pero a mí lo que me gustaría aclarar es, ¿era bastante difícil o era imposible? Porque son dos términos muy divididos por una franja muy delgada, pero que marcan una diferencia inmensa. Se cree que imposible, porque aunque sea, los huesos era muy difícil disolverlos, pero además restos de la ropa, ¿no? Los padres también les había salpicado el ácido y sí que estaban reconocibles, y lo único que se encuentra en las inmediaciones del camión es un trozo de la suela de un zapato de niño y no se encuentra nada más. Claro. Entonces no sé. No sé pero cómo lo una decís. cosa, bueno, yo vi que habían hecho diferentes paradas, ¿no? Con el niño y tal, y que igual habían ido a desayunar súper temprano, creo que a las 6 de la mañana, no recuerdo bien. Y este mesero cuenta, ¿no? Que se quedaron ahí como ni más de 15 minutos y tal, ¿no? Entonces, a mí lo raro se me hace eso, ¿no? Que dicen que han hecho tantas paradas, pero ¿por qué, no? O sea, la pregunta es ¿por qué tantas paradas? Y después, como dices, Javi, a esa velocidad pasa eso de golpe, o sea, como que yo sí pienso que ya estaba desde antes planeado esto de que estaba involucrado en esto de las drogas. A mí me hace pensar que como era un señor que llevaba estas cargas, hizo un trato con personas que vendían droga, y yo creo que él planeó con su familia es como que escapar porque le estaban amenazando. O sea, a lo mejor es una teoría que a mí se me vino a la cabeza de que digo, a ver, supuestamente no dijo, ay, es que mi niño tiene buenas calificaciones, nos vamos a pasear y tal, y no, y todo así, ¿no? Entonces a mí se me hace rarísimo, es que porque claro, el padre de la nada quiere irse, ¿no? Lo de la droga tampoco sabemos, porque se habla de cierta cantidad, pero no sabemos cuál es esa cantidad. Es que ni qué tipo de droga. Exacto. A mí yo apoyando yo vi un poco que era heroína. Bueno, no lo sé, vi en otro documental. Apoyando un poco lo que dice Carol, ya cuando empecé el caso lo conocía, pero cuando empecé a leer este caso, el niño de Somosierra, lo que más extraño se me hacía desde el principio es el principio. O sea, el viaje es irnos con un material súper peligroso, ácido, a cruzar de sur a norte España. Y eso como una cosa lúdica para un niño
no lo sé. Ya a lo mejor son tonterías mías, pero creo que si tuviera un hijo, lo último que se me ocurriría es llevarlo a un crucero por España. Un crucero, de sur a norte con un camión lleno de ácido, sí, potencialmente peligroso. O sea, ya ahí, ya digo, qué historia más extraña. Uh-huh. Por eso decía yo que a mí se me hace que estaba involucrado en algo. Yo qué sé, necesitaba dinero y porque no sé la vida del señor, igual cuánto dinero generaba, no sé mucho. Y a lo mejor él se involucró con gente peligrosa que hacía que pasaran drogas con esta carga, ¿no? Para a mí me cuesta esconderla, no lo sé. Me cuesta creer esto, porque si la investigación no arrojó que este señor hubiese hecho viajes ya a Francia, no sé. Esta no deja de ser la hipótesis del tío del niño, que él afirma que esa noche había un control policial a pie de Somosierra y que a lo mejor una banda de delincuentes estaba trasladando algo y le pidieron a Andrés que llevase el paquete hasta un destino a cambio de devolverle al niño. Eso me parece que me cuadra más que el propio padre estuviese envuelto en una red de transporte de drogas, pero no deja de ser una teoría, no sé. Se hablaba de que llevaban droga. Yo sobre esto de la droga no creo nada, porque una vez que ocurrió aquí el accidente, la cisterna se le transportó hasta Cartagena. Entonces esta cisterna estuvo allí durante muchísimo tiempo, creo recordar que año y pico. Una mafia que se dedique al transporte de droga deje un alijo, según decían entonces, que era un alijo de importancia, lo dejen abandonado allí durante tanto tiempo cuando podían haberlo recogido al día siguiente. Parece ser que el líquido que llevaba el ácido sulfúrico, él lo entregaba a otra petroquímica que la que tenía señalizada, por las circunstancias que fuera. Y que entonces, por este motivo, pues los dueños del líquido, del gas, no estaban de acuerdo con él. Y por eso cuentan de que si les podían haber seguido y fueron los que realmente ocasionaron que tuviera el accidente. Ello explicaría la elevada velocidad a la que descendió la otra vertiente del puerto. Quién sabe si por un motivo más estremecedor: el intento desesperado por alcanzar a otro automóvil en el que unos desconocidos retenían a su hijo. Sí, yo creo que aquí el mal de este caso es que todos son teorías. Algunas han tenido más ramificaciones, pero siempre llegan a cortarse, y otras menos. Yo, desde luego, lo del rapto, porque sí, me parece, me refiero a la primera pista de la mujer, esa enfermera alemana y tal, me parece muy rocambolesco. Podría ser, todo puede ser, quiero decir, es imposible, volvemos a lo mismo, es imposible, no, pero me parece súper rocambolesco. La teoría de la droga, que transportaran droga, no lo sé, pero creo que ¿cuál es el motivo por el cual no haya aparecido el niño? Porque si ha ocurrido eso, el camión se ha destruido, han muerto los tripulantes del camión. ¿Por qué la supuesta banda, si es que era así, no ha liberado al niño? Y aparte, si es cierto que esto pasó y el niño iba en un coche delante secuestrado para que el otro les transportase la droga, por lo que tú has dicho antes, porque iba a poner el camión a 120 km/h y lo que querrían era pasar desapercibidos por un posible control policial. Exactamente, y transportando un material tan peligroso como el que transportaban. Por eso he dicho lo de que igual en frío opinas una cosa y en caliente haces otra, pero lo último que se me ocurriría, creo a mí, visto el caso desde un punto lejano como es el de esta conversación, es poner un camión con ese líquido a 120 por un tramo de curvas, que además podían circular coches o sea, podías colisionar fácilmente con otro camión o otro coche. No le veo ningún sentido. Entonces, leído y releído el caso, viendo que después tú has aportado, que yo esto no lo sabía, que habían reabierto o que habían logrado una investigación gracias a Televisión Española, creo que a lo mejor aquí sí jugó un papel importante, digamos, la inexperiencia de los que investigaron un poco y la dificultad del caso, porque me imagino que la escena debía ser bastante dantesca, el ácido desparramado, sí. Colitos. Entonces, 4 camiones por ahí tirados, claro. La cantidad de cal que se usó para disolver todo aquello es que a día de hoy continúa habiendo restos. Sí. Claro, y la palabra que marca es casi imposible. Bueno, pero mientras no se pueda quitar ese casi,
también es casi imposible que te toque la lotería, pero hay gente que le toca. Y lo que hay, la única certeza que hay es que en este momento España estaba en pañales prácticamente en las técnicas de investigación como el ADN, y no es hasta 12 años después cuando se pone en desarrollo el proyecto Fénix para la identificación genética de personas, y en ese programa pues la Guardia Civil volca perfiles genéticos de familiares de desaparecidos, etcétera, etcétera, y los coteja con casos pendientes de resolver. En 2008 se recogen muestras de la abuela de Juan Pedro, que accede de forma voluntaria a ello, y se abre una pequeña puerta en 2015 cuando el sistema saltó al detectar coincidencias del ADN de la abuela con unos restos humanos hallados en Guadalajara. Pero la proporción de marcadores pues al final no era suficiente, la pista quedó descartada, la causa estaba archivada desde el año 92, se pidió exhumar los cadáveres de los padres para tomar muestras de perfiles genéticos y se dijo que no, que ya no había lugar después de todo el tiempo que había pasado. En fin, es un caso que yo lamentablemente, como he dicho antes, que no me salía la palabra, la Interpol fue quien consideró el caso más extraño ocurrido en Europa. Creo que jamás se va a resolver este caso. Jamás. No tiene pinta así. Evidentemente los familiares del niño, ante el dolor que significa no poder cerrar un caso de un familiar, porque no es exactamente una desaparición, pero sí es una desaparición, pues es lógico y natural que se agarren a cualquier vía alternativa de investigación. Creo que es lo normal, ¿no? Porque el dolor que conlleva el no poder decir, bueno, pues por fin los restos mortales y se cierra el caso, pues eso da pie evidentemente a que el tío de la familia pues siga insistiendo en una vía alternativa. Ojalá Dios quiera que algún día dé fruto. Pero es de estos casos como hablábamos, el niño pintor, en nuestro primer programa, Madeleine, son casos que son tan impactantes porque cuando un niño que al final es un ser humano de los más vulnerables, ¿no?, desaparece sin dejar ni rastro, siempre resulta muy impactante y parece imposible, pero es que a día de hoy hay un montón de casos de niños sin resolver. Que sí. Imagínate, pues eso, en España, 1986, una investigación que estaba llevando a cabo la Guardia Civil, o sea, es que ni policía científica que ni habría, ni ningún tipo de desarrollo tecnológico, pues al final, si ese niño se le llevaron, pues vete tú a saber dónde estará. Y si está vivo. Si es que está vivo, evidentemente. Que yo, por inclinarme por alguna teoría, me inclino quizá por la que a mí me parece más lógica, que es que algún factor que en esa primera investigación se les pasara por alto y el cuerpo haya muerto en el accidente y esté en algún rincón de ese paradero. Claro, alguno decía que a lo mejor perdió el control del camión el padre y la madre, pues asustada por lo que podía venir esa colisión de ácido, cogió al niño y lo tiró por la ventana. Claro, es que ahí sí podría unirse con lo que decías tú, de que a lo mejor ese niño pues muere porque a 120 kilómetros por hora un camión y le tiran por la ventana, y a lo mejor algún animal, pero no sé, es que es todo tan rocambolesco. Pero ni un hueso, ¿no? Ni un hueso. Lo más lógico, se me ocurre pensar, es que alguien se lo llevó. Alguien que pasaba por allí o alguien que deliberadamente seguía el camión, vio el accidente o se encontró con él, se bajó, vio que estaba el niño todavía vivo, lo rescató y se lo llevó con idea, digo yo, de depositarlo en algún hospital. Pero sí, pasado ya, pues no sé cuántos años, bastantes, sí que me sorprendió en internet una persona que escribió: no hay ningún misterio con el niño de Somosierra. El niño de Somosierra fue recogido y tratado de llevarlo a un hospital con todo el cariño, pero se murió en el acto y no dice más. Para mí que era una de las personas que lo había recogido o una persona que sabía muy bien a qué se refería. Y quiero aprovechar entonces, en esta ocasión, quiero que me mire bien a la cámara y que me enfoquen bien y que le diga a estas personas que este delito, que sí, que efectivamente es un delito, puede ser que esté prescrito ya. Y entonces esta prescripción le anima a usted a que se lance, sea valiente y diga: pues mire usted, pasó esto, aunque sea de forma anónima. Por lo menos que la familia pueda recoger esos restos que todavía existirán. ¿Dónde estás, Juan Pedro? ¿Qué fue de ti? ¿Quién o qué estuvo detrás de tu desaparición? Es difícil abstraerse de la tragedia que aquí se vivió, porque todavía se palpa en el aire.
porque aún son demasiadas las incógnitas sin respuesta, porque somos conscientes de que en el pequeño pueblo de Los Cánovas, hoy más que nunca, continúan llorando la ausencia de Juan Pedro, sin perder la esperanza, aguardando su regreso. Seguimos con tragedias de carretera y nos vamos hasta el camping de los Alfaques. El día 11 de julio, a las 2:30 de la tarde, una bola de fuego de 60 metros arrasó un camping de la provincia de Tarragona. El fuego brotó de un camión cisterna cargado de propileno que estalló en medio de la carretera justamente frente al camping, se prendió fuego y el gas inflamado se derramó como una bocanada del infierno sobre los veraneantes que en aquel momento estaban comiendo. 1500 grados de calor de pronto. Hombres y mujeres de todas las edades y niños murieron abrasados vivos. El fuego los petrificó en un gesto de dolor y sorpresa. Unas 800 personas estaban en aquel momento en el camping. Casi todos los supervivientes lloran aún a muertos de su familia. Todavía no se han aclarado las causas de aquella catástrofe, la mayor de Europa de este tipo, que costó la vida a más de 200 personas. 11 de julio de 1978. Un camión cisterna circula desde Tarragona con destino a Alicante en un caluroso martes de verano. Su carga, propileno líquido, un material altamente inflamable. De repente, a su paso por Alcánar, explota en una bola de fuego junto al camping de los Alfaques. El trágico resultado fue de 243 personas fallecidas y más de 300 heridas graves. Este es el camping Los Alfaques en la provincia de Tarragona. Como un día más, los campistas preparan la comida, disfrutan de la sombra bajo los árboles o se bañan en la playa. Hace 30 años, el 11 de julio de 1978, la imagen era muy distinta. Acaba de producirse el siniestro más grave de la historia de España en el transporte de mercancías peligrosas. En cuestión de segundos, el accidente de un camión cargado con gas propileno convierte el camping en un cementerio de cadáveres calcinados. Yo, la verdad es que es un caso que no conocía. El otro día, después del programa de Edelweiss, pues me lo sacaste tú, Pedro, me lo comentaste. Investigándolo, pues es que es la tragedia más impactante y más grave, yo creo, que se recuerda en este país, si no a nivel Europa, Fue una tragedia que yo la recuerdo además muy mediática en su momento, como que impactó mucho y evidentemente siguen pasando cosas en el mundo, mejores, peores, y claro, es imposible recordarlas, sobre todo para las personas que no son familiares de los 243 creo que eran fallecidos, ¿no? Y otros cientos de heridos. Pero la verdad que yo tengo un recuerdo infantil, como que lo veía, ¿no? Vi ciertas escenas y sé que era algo espantoso, pero yo no era capaz de entender qué es lo que había pasado, ¿no? En ese camping. En ese lugar. La verdad es que si pensamos en tragedias de los camping, pues siempre viene a la cabeza la de las Viescas del 96, aquella riada. Sí. Pero la de los Alfaques a mí me parece terrible, ¿no? Estamos hablando de un camión cisterna que provenía de la refinería en Petrol de Tarragona, cargado con 25 toneladas de propileno licuado, cuando la capacidad máxima de carga era de poco más de 19 toneladas, o sea, iba sobrecargado. Y el conductor del camión, que al final es el máximo culpable, para ahorrarse el peaje de la autopista tomó la decisión de coger la carretera nacional. Bueno, no sé si el máximo culpable, porque también no sé quién decidió llenar a más de su capacidad aquel camión, pero decide tomar una carretera nacional. Cuando pasa por delante del camping de los Alfaques tuvo lugar la catástrofe, ¿no? El camión, pues como decía, iba al 100% de la carga, que estaba prohibido, y el propileno, que estaba inicialmente frío, se empieza a calentar con el sol. Estamos en un 11 de julio en España, o sea, un calor que hace que se expanda, aumentando la presión en el interior, lo que provoca la explosión de ese tanque de acero. La cisterna se parte en dos, se incendia el propileno y sale por los aires, hablando en plata, ¿no? Una de las mitades de la cisterna se dirigió al camping de los Alfaques, que lo cubrió con una bola de fuego de más de 70 metros que carbonizó todo lo que había, en un radio de 500 y 1000 metros, ¿no? 158 personas murieron en el acto y otras más, porque muchos, claro, huyeron al agua pensando que así se iban a salvar, y el agua se calentó tanto, 2000 grados de temperatura en el agua, o sea, la gente se murió, aquello era una olla a presión en la playa
Y sí recuerdo de haber visto un objeto volar, que era parecía un bote al revés. Lo que recuerdo es decírselo a mi madre, oye mamá, mira que hay un bote volando. Claro, mi madre me dijo, un bote, esto no puede ser. Nos quedamos todos mirando al cielo a ver qué era, hasta que cayó. Y cuando cayó, pues, bueno, sé que hubo una explosión muy fuerte y a partir de ahí muchísimas explosiones. Laura tiene entonces 9 años. Lo que ve volar es la cisterna del camión cargada de gas propileno. Cuando choca contra el suelo, forma una gran bola de fuego que se come las caravanas y las tiendas que encuentra a su paso y acaba con la vida de muchos campistas. El horror se multiplica porque explotan todas las bombonas de butano y los coches de los veraneantes. Las llamas recorren la zona sur del camping y afectan a un radio de 300 metros. Más de 100 turistas mueren calcinados. Los campistas que tienen más cerca la playa intentan salvar sus vidas tirándose al mar. Pero la lengua de fuego calienta de forma espectacular el agua, que alcanza una temperatura de 2000 grados centígrados. Ninguno logra sobrevivir. Y antes estaba viendo un documental de una niña que decía eso, ¿no? Que lo más horrible era una de los que sobrevivieron al accidente, era ver a la gente morirse y no poder hacer nada, ¿no? O sea, imagínate la visión. El peor recuerdo que tengo es la frustración de no poder ayudar a nadie. El ver a una persona con el fuego a la espalda y no poder parar. Eso es el peor recuerdo que se te queda. La impotencia de no poder ayudar a nadie. El decir, yo me estoy salvando, pero tú te estás muriendo y no te voy a poder ayudar. Creo que esto es lo peor que le puede pasar a una persona. Sí, es que aparte los pilló, algunos estaban comiendo, otros estaban jugando a la orilla con la pelota. Bueno, lo que es un camping de verano, y lo último que te esperas es que salga un misil, porque aquello era un misil de fuego y poniendo el ambiente a una temperatura brutal, que además eso hizo que muchas bombonas y camping gas de estos explotaran, con lo cual provocó aún más más accidentes, es decir, más fallecimientos y heridos. Yo recuerdo lo que hablaba al principio, un poco esas imágenes que me impactaron muchísimo, es que salieron fotografías, gracias a Dios muchas las han retirado, en la que aparecía la gente convertida en estatuas de ceniza, prácticamente calcinados, en la orilla de la playa. Entonces no puedo imaginarme lo que debió ser aquello. O sea, es que debió ser una cosa espantosa, porque el otro camping del que tú hablabas, el de la Riada, de alguna manera yo creo que sí existía ese peligro de antemano de que eso se desbordara. Creo que habían dado ciertos avisos, pero aún así, bueno, evidentemente es una tragedia terrible, pero yo creo que esta debió ser como que nadie se esperaba absolutamente nada, y desde luego creo que el conductor del camión murió, y no sé si decir esto, pero creo que en su caso fue lo mejor, porque no me imagino el peso que hubiera llevado esta persona toda la vida si hubiera sobrevivido a este accidente. Y que seguramente ese señor murió en el acto y ni se enteró de lo que pasó después. Pero aquello de la Guardia Civil tardó 45 minutos en llegar, la gente que estaba allí veraneando se llevaba en sus propios coches a los heridos, los que no murieron en el acto murieron al día siguiente o a las pocas horas por las quemaduras. Y es lo que tú dices, es que las imágenes eran un poco como Pompeya, ¿no? En el sentido de que la gente se había quedado como estaban, en lo que estaban haciendo. Exacto. A mí me recordó mucho a esas estatuas de Pompeya y francamente es una cosa que queda en la memoria para siempre, ¿no? Porque es un retrato del horror en su máxima expresión. Es que no hay otra. Aparte, la gran mayoría de las víctimas eran extranjeros, creo que eran suecos, alemanes. Sí, belgas, alemanes, suecos. Belgas. Sí. Entonces, bueno, ¿qué decir de este caso? Yo, desde luego, no sé cómo tuviera un cuerpo, yo personalmente opino, de volver a reabrir el camping. Uh-huh. Yo creo que esa zona, de alguna manera, sé que han puesto una especie de monolito, de estatua, en homenaje a todas las víctimas y tal. Luego, si quieres, podemos hacer un poco de hincapié en la parte paranormal a posteriori, ¿no? A esto me voy a ir ya, pero termina lo que... No, que me parece increíble cuando leo, no lo sé, a lo mejor porque yo no soy una persona práctica en este sentido, pero que eso se volvió a abrir y como camping y tal,
bueno, más allá de que creas en el tema sobrenatural o no, ya solamente el peso de saber que estás en un lugar donde ocurrió una tragedia, para mí, tan espantosa, no sé qué punto de atractivo puede tener, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de opinar como quiera. Sí, son de esos terrenos que para mí ya quedan con una impronta, ¿no? Quedan cargados con lo que pasó en ese momento. Es que ya es imposible separarlo, y más cuando hablamos de una tragedia así. Lo que ha pasado un poco con la tragedia de los Alfaques es que pienso que se ha difuminado un poco en la memoria, ¿no? Porque yo es un caso que no conocía, y no lo sé si a mayores niveles la gente lo conoce también tanto, pero es cierto que cuando se reconstruye este camping, lo que tú decías, se ha plantado ahí un monolito, pero hay gente que empieza a experimentar visiones paranormales, ¿no? Muchas de ellas vienen de parte de conductores mientras circulan por la Nacional 340 a la altura del camping, que describen básicamente siempre la misma escena: figuras de familias inmóviles en medio de la carretera, con ropas de verano, bañador, aunque sea pleno invierno, ¿no? Niños con cubos de playa oxidados, mujeres con pinta de extranjeras, alemanas. Y muchos tienen pues la cara negra, no tienen rostro, los ven carbonizados, sin ojos, sin boca, sin nariz. Esto es lo que ha relatado muchísima gente. Para mí es como vivir un infierno, ¿no? Con el calor ahí, tus hijos, o sea, piensas que van a ser las mejores vacaciones, y después la gente alrededor ve eso, como los policías, ¿no? Llegan y ven un infierno ahí. Y para mí sí fue muy impactante. Hasta ahorita sigo pensando en esas imágenes que vi. De hecho, hay un fotógrafo, bueno, los fotógrafos que fueron, ¿no?, a tomar las fotos, un fotógrafo decía que no pudo dormir en meses porque eso fue tan impactante que él tenía pesadillas de esos días. Entonces es una pesadilla, o sea, normal, ¿no? Los policías, los fotógrafos, porque claro, los fotógrafos se tenían que acercar a los cuerpos. Habían fotos de, como decía Pedro, que los niños estaban jugando con las pelotas, habían ahí mesitas con la comida, o sea, pero ya los cuerpos ahí todos. Y en aquel momento salió todo publicado y salieron todas las fotos, que lo que decía Pedro, sí, muchas se han eliminado, pero imagínate también. Sí, yo tengo el recuerdo de haberlo visto tipo informativo, pues ese tipo de programas que había en los 80, ¿no? De informe semanal y de todo este tipo, no sé si era informe semanal exactamente, pero y claro, lo que decía, que yo veía esas imágenes y yo sabía que estaba viendo algo terrible, que luego además me acuerdo que me dijeron no, tú no puedes ver esto, tal. El accidente en el camping es portada en media Europa, porque la mayoría de los acampados son alemanes, franceses y belgas. La palabra más utilizada por los corresponsales y enviados especiales para definir lo que encuentran al llegar a los Alfaques es infierno. Pero respecto al tema paranormal, retomando un poco el tema paranormal, claro, aquí hay dos vertientes, los no creyentes y los que sí creemos, o yo personalmente sí creo un poco en todo el tema paranormal. Claro, no sé qué parte hay de inconsciente colectivo, porque claro, habría que ver los casos de estas personas que han dicho que han visto esas apariciones, si tienen en su inconsciente esa tragedia grabada de alguna manera, ¿no? O tienen un recuerdo como lo podría tener yo, porque no es lo mismo que yo vaya al camping, evidentemente yo ya voy condicionado de alguna manera. O realmente son personas que no tenían conciencia de lo que había ocurrido ahí, y realmente han tenido. Yo sí creo que en lugares como estos, de alguna manera no sabría cómo llamarlos, porque me resisto a decir fantasmas o lo que sea, pero sí creo que queda grabado como algún tipo de impronta, sí, o de huella que de alguna manera está ahí, porque vuelvo a repetir lo mismo, el grado de sufrimiento fue tan alto y en tan poco tiempo que no sé yo, para darle algún tipo de explicación, no sé yo si toda esa energía, toda esa adrenalina de esas personas, porque claro, nosotros creo que en realidad tardó 20 minutos aquello en lo que es en darse lo gordo, ¿no? Pero esos 20 minutos, yo creo que vividos ahí, debieron ser 200 años. Es que creo que el tiempo... Sí, dime.
No, creo que cuando ocurre una cosa así, no sé si os ha pasado, cuando os ha pasado algo muy heavy, muy fuerte en vuestra vida, el tiempo es como que se diluye. Se dilata. Sí, se diluye, se dilata, y toda esa adrenalina que sacaron, que debieron salir de esos cuerpos, aunque sea un poco macabro decirlo así, yo creo que de alguna manera sí puede quedar algún tipo de huella ahí, ¿no? No, de hecho, entonces, no sería la primera vez, porque ya ha habido lugares que han estado marcados por la tragedia, ¿no? Como Belchite, este pueblo en el que se han grabado psicofonías de la guerra civil, ¿no? Fue un pueblo que se destrozó durante la guerra civil por los bombardeos, y grabándolo pues han registrado sonidos de bombas, de gente hablando, de trincheras. Y aquí ¿por qué no puede pasar? Cuando hay una tragedia tan grande, algo tiene que quedar en el lugar, obviamente, algo. Yo sí creo en este tipo de cosas, entonces no me cuesta imaginármelo. Citaban, vamos a comentar ahora varios casos concretos de testigos. Citaban varios medios que no es que se lo haya inventado alguno, es que lo habían visto médicos, abogados, como buscando darle un poco de veracidad en un sentido al tema. Pero pero porque siempre se tiende a pensar que la gente que tenemos ciertas creencias es por un grado de ignorancia. Uh-huh. En la sociedad es así, quiero decir, hay que hablarlo sin tapujos. Normalmente una persona seria, culta y con estudios no cree en estas cosas, ¿no? Uh-huh. Normalmente es lo que popularmente se entiende, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que a lo mejor se citan las profesiones de algunas de las personas que han tenido avistamientos de este tipo, para un poco decir, bueno, a ver, que no son 4 tontos los que han tenido este tipo de experiencias, uh-huh, ¿no? Creo yo, un poco. El primer caso se da en el primer aniversario de la catástrofe, cuando multitud de medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, se congregan en esa zona para recordar la tragedia, y son varios periodistas del país los que se estaban dirigiendo al lugar en coche, cuando en el kilómetro 159 contemplan, siempre según su testimonio, la figura de unos niños con gorras portando cubos a un lado de la carretera, y cuando se aproximan a ellos, aquellos niños desaparecen sin dejar rastro. Luego, numerosos vecinos de localidades cercanas aseguran también haber visto figuras alrededor de los alfaques, aunque solo unos pocos se han atrevido a reconocerlo públicamente, pero sí era pues vox populi en aquellos pueblos que allí pasaba algo. Y en la década de los 90, una mujer que regresaba a San Carles de la Rápita de madrugada vio a las puertas del camping las figuras de 2 mujeres que la testigo asegura que eran alemanas por su estatura y cabelleras rubias. Curiosamente, pues como decíamos antes, un gran número de víctimas de los alfaques fueron turistas alemanes. Ha habido más apariciones. En el año 2003, Javier Martín de Moraleda circulaba a la 1:30 de la noche por ese punto exacto, sin ser consciente de dónde estaba, ¿no? En una recta puso las luces largas y pudo vislumbrar a un grupo de personas en el arcén izquierdo de la carretera, inmóviles. Unos miraban a la carretera, otros hacia el campo, sin mostrar ademán alguno. Este señor se fija en el rostro de las personas y, para su sorpresa, comprueba que no tienen cara, y que vestían ropajes veraniegos, camisetas, pantalones cortos y algunas viseras de verano. Dice que jamás pudo olvidar este suceso, ¿no? Antes de comentar el resto, para que no monopolice yo la conversación, no sé si queréis aportar algo. No, yo quería aportar que, bueno, visto desde un punto de vista, desde la parapsicología, este caso tiene todos los ingredientes, todos, incluso más que algunos, donde aseguran haber visto apariciones de este tipo, para que se den este tipo de sucesos, porque hay que pensar que también eran personas, la mayoría extranjeras, que no estaban en su país, y vuelvo a repetir, fue todo muy inmediato, rápido, y de alguna manera, desde la parapsicología, a veces se entiende que si una persona fallece en este tipo de circunstancias, sin ningún tipo, más estando lejos de su país de origen, en un lugar que, entre comillas, no conoce, pues de alguna manera tiene más posibilidades de quedar, digamos, atrapado en esta especie de bucle, ¿no? Pero bueno, todo esto... ¿Algo? Sí, claro. Referente a eso, mira, bueno, yo he leído mucho, ya llevo años estudiando esto de la espiritualidad y tal, porque me gusta mucho, pero yo quería opinar algo muy importante, que pienso que, como dices tú, Pedro,
ellos, o sea, eran de otros países y se dio tan rápido la situación que ellos, o sea, al momento de, yo voy a hablar del alma, ¿no? Al momento de que tu alma está en un lugar, en un sitio materializado, por ejemplo, en la playa, disfrutando del agua, del sol, y de la nada llega una bola de fuego, como que se pierde, ¿no? Esa materialización, porque el alma está en ese lugar, en la tierra, pongámoslo así, en la tierra, y de la nada se desprende ese alma, porque tu cuerpo era material, o sea, se volvió polvo y se quemó, pero eso fue como de golpe al alma, ¿me entiendes? Como que cuando uno no sabe cuándo va a morir, nunca lo sabe, pero hay un cordón que se llama el cordón de plata, que dicen que estamos amarrados a la tierra por el cordón de plata, por decirlo así, cuando cuando el feto está en la barriga de la madre, está amarrado al cordón, ¿verdad? Que lo cortan al momento de nacer. Entonces ese es el cordón de plata que los seres humanos tenemos aquí en la tierra. Es un cordón de plata espiritual. El alma está aquí sujeto al cuerpo material. Entonces yo creo que al momento de que esto impactó, el alma se soltó, se cortó del cordón de plata y todas estas almas quedaron ahí, como que divagando, como decías tú, Pedro, o sea, como ahí, como no saben qué pasó, ¿me entiendes? Porque en la manera espiritual, en ese lado espiritual, ellos no saben que murieron. O sea, están... De hecho, yo no sé, no tengo tampoco los conocimientos tan amplios para ratificar si es así o no, pero hubo una vez una mujer que estaba bastante vertida en el tema espiritual y todo esto, que me explicó, porque había un sitio de la carretera donde habían puesto flores en una travesía de aquí de Palma, y me explicó, no, es que aquí atropellaron a un chico, se murió, y las flores son un poco aparte de para recordar un poco a esa persona, un poco para que pudiera de alguna manera, yo no sé qué grado de verdad tiene esto, pero me dijo que se hacía normalmente para un poco ayudar al alma, sí, a cruzar al otro lado, ¿no? Sí. Era como un recordatorio para los humanos, evidentemente, y para esa persona que había fallecido en esas circunstancias, pero además también un poco para ayudar a que esa persona, con esa impronta de golpe, regrese. Claro, por eso decía que tiene todos los ingredientes de un caso, o sea, quiero decir, trágico y más teniendo en cuenta que eran extranjeros, personas que desconocían un poco el lugar donde estaban y tal. Pues yo me imagino que de ser eso cierto, pues vamos, tienen que ser almas perdidas de alguna manera, ¿no? Y la energía de ellos, o sea, la energía del alma está ahí, divagando y está perdida. Como digo yo, si vamos a ese lugar, como decían ustedes antes, se va a sentir algo ahí, una energía, algo que vas a saber, ¿no? Que aparte de que ya sabes lo que pasó, ¿no? Ya lo vas a sentir, ahí esa energía, es ese lugar, como cuando sabemos que ahí en un lugar va a pasar algún presentimiento, por llamarlo así, porque a lo mejor yo no conocía el caso e iba a ese lugar, yo digo, a ver, se siente una energía media pesada, porque me ha pasado a mí personalmente, he ido a un lugar y no sé qué pasó ahí y pregunto qué pasó aquí, siento una energía pesada. Sí, hay gente que tiene una sensibilidad especial para este tipo de cosas, ¿no? Claro, aquí lo interesante sería saber si alguno o gran parte de esos testimonios no tenían ese recuerdo traumático de alguna manera de lo que había ocurrido ahí. Si es así, si una persona va ahí y evidentemente, porque un fotógrafo del país, pues sí, ya está condicionado, pero el resto sí que es verdad que suele darse el caso de que son conductores, ¿no? Y que describen básicamente la misma imagen siempre, porque estaba leyendo cuando estaba preparando el caso de otro camionero que contó lo mismo. Al pasar junto a los Alfaques, un camionero de Zaragoza, pues vio unas figuras en la carretera y se dio cuenta que eran una familia que llevaba en pleno invierno ropas de verano. Tampoco tenían rostro y esos ropajes eran de los años 70.
Y recientemente, después de la investigación que realizó allí el programa Milenio 3, el programa de radio que dirigía, no sé si sigue haciéndolo, Iker Jiménez, un guardia civil, Daniel, atestiguó que, pese a su trabajo, no dudó en describir que él y su compañera, estando de servicio, habían visto allí también algo. Habían acudido a ese camping después de hacer una vigilancia en una costa cercana para detectar posibles alijos de droga, y él no sabía lo que había pasado allí porque llevaba poco en el destino, y observó una figura en el medio de la playa, unos 80 metros, una mujer que paseaba lentamente con un niño de la mano por el arenal. Las siluetas con ropa de baño en plena noche se dirigían hacia ellos cuando, pasado medio minuto, desaparecieron. Bajaron a la playa y allí comprobaron que no había nada ni nadie y ni una sola huella en la arena. Entonces, a mí esto es lo que me llama la atención, ¿no? Que gente tan diversa, estábamos hablando abogados, médicos, camioneros, conductores, guardias civiles, hayan experimentado cosas allí. Algo hay, desde luego, algo hay, sobre todo cuando es gente que no, lo que comentabais antes, no estaba familiarizada con esa tragedia, ¿no? Algo ha quedado allí, no sé el qué, pero desde luego es una tierra que ha quedado marcada. Sí, desde luego. Cada uno, pues hay casos que todos recordamos con más impresión o menos. Yo creo que este es de los casos que más recuerdo con impresión, aparte del terremoto, con la chica esta, Omaya, creo que se llamaba, que ya quedó atrapada en los lodos durante 4 o 5 días, no recuerdo, y que finalmente falleció. No sé si... ¿En Colombia? Creo que fue en Colombia, sí, exacto. Sí. Este también fue un caso muy fuerte, tremendo, que te invito, Javier, que supongo que lo debes conocer. No recuerdo cómo se llama el volcán. El volcán Nevado de Ruiz, creo que era. Pero yo creo que estos dos casos en mi mente son los más, digamos así. El de Omaya sí recuerdo que fue también tremendo por la agonía de esta chica, ¿no? Que se convirtió en una mártir. Y es que, si os acordáis de los ojos negros de ella, la foto que salió era súper impactante. Y aparte, yo creo que, fíjate, ya poniéndonos en un grado un poco místico, yo por lo menos, creo que la figura de mártir sería muy justa, ¿no? Porque la templeza y la integridad con la que se mantuvo durante esos 3 o 4 días, yo creo que fueron un ejemplo para el mundo entero. Y no lloraban, no gritaban, nada. Yo creo que fue de las cosas más impresionantes que he visto en televisión, porque desde luego, es lo que digo, fue un ejemplo único, irrepetible de entereza, ¿no? Que yo no creo que hubiera, teniendo yo la edad que tengo, no creo que hubiera soportado ni media hora. No, exacto. No, francamente, lo digo de verdad. Entonces, esos dos casos, lo que es a mí personalmente, pues me impresionaron mucho. Y quizá el de Alfaques, pues primero la rabia de saber, porque creo que ese conductor debía ir por la autopista, pero en último momento, no sé por qué motivo, cambió, no recuerdo exactamente por qué, cambió la vía y se pasó a la carretera más cercana al camping. Uh-huh. Y primero la rabia de que evidentemente el camión iba sobrepasado de la cantidad que podía llevar, y luego, bueno, todo lo que ocurrió y la dureza, ¿no? de un lugar idílico, un paraíso convertido en un infierno. Es que esas son las palabras. Sí. ¿Sabes? En un verdadero infierno. A mí, estabais comentando el caso Mayra, que a mí la verdad lo que me llamaba la atención es que esta chica estuvo 3 días en el fango y la gente estaba con ella, pero no recuerdo por qué no se la podía rescatar. Estaba atrapada. No sé Sí, estaba encima de la tía. Uh-huh. Yo lo revisioné el caso tenía una piedra encima, entonces si hubieran estirado hacia arriba lo hubieran partido en 2 y hubiera muerto. Uh-huh. Entonces tenía los pies sobre el cadáver de la tía. Qué horror. Y luego tenía sí, es... Qué horror, Dios mío. Es un caso tremendo. Pero bueno, no recuerdo el nombre del pueblo donde sucedió, que era un pueblo que tenía muy buen... Armeros se llama. Armeros, exactamente. Tenía muy buen comercio, era un pueblo que estaba muy, para entendernos, muy florido, que se vivía muy bien en Armeros. Pero claro, existía la posibilidad, que ya se había dicho,
de que ese volcán tuviera actividad y que eso podía convertirse en un horror. Ya se había advertido varias veces, los especialistas lo habían dicho. Pero claro, la gente, pues claro, imagínate, estaba la Copa Nevada, entonces cuando eclosionó o empezó a vertir lava el volcán, se juntó la lava con el agua que arrastró, o sea, aquello fue una barbaridad, porque quedaron, o sea, dicen que hay 2 cementerios en Armeros, lo que es Armeros y el antiguo cementerio, que además hay otra historia, perdón que me enrolle tanto, negra sobre el cementerio de Armeros, el verdadero cementerio de Armeros, porque mucha gente que practica la brujería y cree en todo este tipo de temas, va a buscar huesos y hacer rituales satánicos y de brujería, y realmente hay vídeos en YouTube. Hay uno de un youtuber que yo sigo, que es Planeta Juan, que visita Armeros y visita el cementerio de Armeros y te pone los pelos de punta, de verdad, es de los casos más terribles, porque ves los cuencos ahí con los huesos de las tumbas que han abierto y han hecho pócimas. Un horror. Sí. Sí, es así, porque claro, el pueblo, en realidad el pueblo es un pueblo fantasma. O sea, hoy por hoy no hay nada, gente, bueno, yo casi ya. No hay nada, ¿no? Normal. Pero madre mía, qué impactante era la imagen de ellas, la estaba revisionando ahora, y que te pone los pelos de punta, madre mía. Pero bueno, vamos cerrando con los alfaques, simplemente comentar pues esos casos de apariciones que se han repetido una y otra vez, y el último de ellos que a mí me impactó bastante cuando los leí. Yo no sé si será verdad o mentira, porque no está acreditado el testimonio, pero comenta que hace un par de años estaba una familia cenando y una niña, la hija de la familia, comenzó a señalar en dirección a la carretera, al punto donde empezó todo, diciendo: mamá, ya vienen, mamá, ya vienen. Pues obviamente me reitero en lo dicho, algo hay, y lo que decía Pedro, no sé de quién es la idea de construir un camping de lujo ahí con bungalows y todo, pero son sitios que ya me resulta hasta grotesco. No sé. Sí, porque más allá de las creencias que podamos tener cada uno, creas más, creas menos, no sé, podrían haber montado cualquier tipo de un parque natural, sin más, no lo sé, pero un camping, no, para mí es un poco como, ya no la creencia, sino un poco el respeto, ¿no? A lo mejor es que mi peso educacional y cultural pues me impide verlo de una manera, vuelvo a repetir, más práctica, ¿no? Como lo habrán visto los... Pero no sé, no le veo mucho sentido. Pues chicos, con esto cerramos, si os parece bien, el programa de hoy. Sí. Y sí, un programa duro. Programa bastante duro. Me ha tocado hablar. Sí. De 2 casos de los más impactantes. Es que yo creo que se hablaba, ¿no?, de los casos de los accidentes en la carretera, y investigando para el programa pues me acordé yo de aquel accidente también del bus express, no sé si os acordáis, que porque ha habido unos cuantos. Sí, había muchísimos, pero por todo lo que ha sucedido después y por el horror que se experimentó en ese momento, resulta casi increíble, ¿no? Parece casi un guión de una película. Pero con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene, chicos. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós, Carol. Adiós, Javi. Adiós, chicos. Adiós, que vaya bien. Hasta la semana que viene, en la que volveremos con un nuevo caso en A través de la nieve.